A decir verdad, no es un semestre fácil, ¿no?, para, creo, ninguna de las empresas que estamos operando en Argentina. Ocurre de que ha habido muchos cambios de variables financieras, económicas, muy fuertes. Y entonces, obviamente que afecta. En algunos casos, obviamente, a nosotros nos afecta en forma positiva, si se quiere, si estamos hablando del tipo de cambio, que ha tenido una corrección, por un lado, pero por otro lado nos afecta la inestabilidad que tiene el país, el costo financiero en cuanto a tasas de interés están totalmente desbordadas, si se quiere, y entonces es como que anula lo positivo que uno puede tener en situaciones de este tipo. Y la verdad es que de evaluaciones anteriores hemos estado con ventaja, digamos, o con beneficio 2 o 3 meses, y luego los costos internos en Argentina, llámese salarios, energía, gas, transporte, etcétera, etcétera, se han ocupado de nivelar de nuevo esa situación. Entonces es como que aquella ventaja con un tipo de cambio mejor se perdió rápidamente, ¿no? Y todo este contexto de cambios económicos que se dan en el país también la agarra a esta empresa en pleno proceso de inversiones, e inversiones sumamente importantes que la van a terminar convirtiendo en la empresa más grande de industrialización de huevo de la República Argentina. Es un poco, digamos, la preocupación que en el grupo de socios tenemos, en el sentido de que cuando el grupo de socios decide esta inversión, que para nosotros es importante, dado que estamos aumentando el 40% nuestra capacidad de roturación y el 40% nuestra capacidad de secado, teníamos un país más estable. Esta administración terminaba de ganar las elecciones y nuestras proyecciones eran mucho más estables. De hecho, si uno analizaba o escuchaba a economistas en ese momento, todos coincidían de que las variables macro de Argentina estaban bajo control y tenían buenas perspectivas de mantenerse estables. Si bien coincidíamos algunos que teníamos un tipo de cambio algo retrasado para los que estamos exportando. Pero bueno, no fue solamente corrección de tipo de cambio, fue todo el resto de las variables que se han descontrolado y han tenido que, y han sufrido cambios muy grandes, ¿no? Lo cual en inversiones de esta envergadura para la empresa no cambian muchísimo, digamos, el perfil que inicialmente tenían. Con esta capacidad que vamos a tener instalada una vez terminada toda la instalación de equipos, sí pasamos a hacer la planta con mayor capacidad en Argentina. Hoy nosotros tenemos un nivel de producción muy importante, estamos conformes con el nivel actual y obviamente cuando terminemos las instalaciones, en este caso especialmente del equipo secador, queremos crecer más y ese crecimiento fundamentalmente está destinado al mercado internacional. Nosotros seguimos teniendo alta expectativa de que Argentina va a seguir teniendo una participación importante en el mercado de ovoproductos en el mundo, ¿no? Y mientras nosotros seguimos viendo lo que pasa en el país y en el corto plazo, el mundo sigue cambiando niveles de exigencias, tipos de productos que están pidiendo, y es así que Europa prácticamente se ha cerrado para el huevo en sus diferentes presentaciones para la República Argentina, cuando hace unos años fue uno de los principales mercados que tenía nuestro país. Esto a partir de la entrada en vigencia de las normas de bienestar animal que veíamos la semana pasada respecto a las gallinas ponedoras de huevo, pero sin jaulas. La semana pasada veíamos el primer galpón que se está ya construyendo y que está produciendo en Argentina, pero se necesitan muchos más para generar volumen y volver a ingresar a estos mercados. Los cambios son permanentes, ¿no? Y las exigencias también así lo son. Hoy Argentina, por ejemplo, no está participando del
el mercado europeo. Hace 4 años atrás, uno de los destinos más importantes de los ovoproductos de Argentina era Europa. Hemos tenido que cambiar totalmente nuestro sentido y nuestra orientación a los mercados de otras exigencias cuando hablamos del sistema de producción en las granjas. ¿Por qué digo esto? Europa requiere del sistema de producción de gallinas libres, de jaulas, que hoy Argentina está recién iniciando en ese sistema de producción, de manera que yo no puedo ofrecerle volumen a ese mercado. Nosotros ya estamos incursionando en ese nuevo sistema y obviamente vamos a ofrecer los productos nuestros ya con ese sistema de producción, de manera que se nos abre una expectativa importante en ese sentido. Pero además, sanitariamente Argentina está muy bien posicionada. Hay países muy grandes y mercados muy grandes que han tenido grandes problemas con la gripe aviar, por ejemplo. Inclusive el año pasado Europa ha tenido un problema muy fuerte con el fipronil, que es un veneno que se utilizaba en la cadena, que se podía utilizar en la cadena porcina, se terminó usando en la cadena de producción de huevos, lo cual afectó mucho los mercados, ¿no? Y Argentina en ese sentido está muy bien parado. De manera que tenemos siempre puesto el foco de un porcentaje de nuestros productos en polvo salgan de Argentina. Y sería solo recuperar el mercado que en su momento nosotros teníamos, porque en el 2014 Argentina exportaba más de 5.000 toneladas de productos en polvo de huevo. El año pasado terminamos exportando la mitad, solo 2.500 toneladas. Es decir, solo haríamos el recupero de mercado que en su momento teníamos y lo hemos perdido, por distintas razones, pero creo que vamos a estar en condiciones de poder recuperarlos. Y este tipo de empresas necesitan empezar a hablar mucho más seguido de lo que es el mediano y el largo plazo. Pero por más que se planifique en el mediano y largo plazo, hay que tratar de rehacer todos los órdenes, las prioridades y las planificaciones en el inmediato, en el corto plazo, porque Argentina, después de estos 6 meses, es imposible sostener planificaciones. La verdad que en Argentina hablar de mediano o largo plazo es muy difícil, ¿no? En el corto plazo, nosotros necesitamos, como creo que en general las empresas, que se normalice esto, que tengamos proyección, aunque sea a mediano plazo. El costo argentino es alto, yo le diría es muy alto, y contra eso tenemos que pelear todos los días. Hoy el salario que paga Argentina a un obrero, que yo estoy pagando comparado con otras industrias en algunos países, es muy alto. Y tenemos el problema que al operario o al obrero no le alcanza aún ese salario en dólares que estoy pagando. Supongamos que estoy en $1.500, ahí estoy compitiendo con países que tienen $1.000 de salario mensual. Otros países que tienen costos de puerto mucho más bajos que lo que tiene Argentina. El costo del transporte de nuestra planta a los puertos, en este caso Buenos Aires, es mucho más alto que ir al puerto de Uruguay, por ejemplo, que es una alternativa que hoy también estamos evaluando, lamentablemente. Por situaciones de que este costo para llegar al puerto de Argentina y poder salir al mundo es más caro que el costo que me sale llegar con ese contenedor desde Buenos Aires a Japón o a Rusia, por ejemplo, en nuestro caso, o al Medio Oriente. Entonces, este tipo de cosas tenemos que corregir, tenemos que encontrar una alternativa, porque obviamente si no, le va a ser muy difícil competir a nuestra actividad y al resto de las actividades de Argentina, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar a los gobernantes o inclusive economistas de que hay que bajar el costo argentino, pero de una buena vez por todas hay que bajarlo, porque el tiempo pasa y los mercados nos esperan. Los mercados trabajan permanentemente y uno tiene que estar en condiciones
para poder abarcarlo y poder satisfacerlo, ¿no? Y ser competitivo. Y a pesar de todo esto, seguimos viendo que el empresariado entrerriano sigue siendo optimista porque sigue pensando en invertir y sigue convencido de que esta situación va a cambiar en breve. Sí, nosotros por naturaleza somos optimistas y obviamente quiero serlo en estos momentos, que el país requiere de optimismo. A ver, nosotros estamos convencidos de que Argentina está destinado a alimentar el mundo. Nosotros estamos en el rubro alimenticio. Estamos convirtiendo una materia prima, que es la soja y el maíz, en las granjas, y de las granjas a nuestra planta industrial para producir un producto que es materia prima de alimentos, ¿no? De manera que Argentina tiene que lograr convertir y a generar valor agregado, y en ese camino estamos. Creo que los gobernantes van a tener que encontrar la alternativa para que seamos competitivos y para lograr ese objetivo, porque Argentina tiene que generar dólares, y los dólares sin valor agregado obviamente son más bajos, son menos que generando valor agregado. Entonces yo soy optimista de que Argentina se va a normalizar. Nos ha costado mucho en los últimos 2 años y medio, 3 años, salir del cepo cambiario, lograr insertar a Argentina en los mercados financieros del mundo, lograr un solo tipo de cambio, lograr de que en definitiva paga Argentina costos financieros más bajos que oportunamente estaba pagando al no estar en esos mercados financieros, si bien la tasa internacional en todos los mercados ha aumentado en el último tiempo. Pero ahora, aún así, se va a estabilizar y yo estoy esperanzado de que Argentina tiene posibilidades. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.